Buenas tardes, jugones. Hoy os traigo la construcción de una granja de aldeanos. Una granja que podréis construir en los primeros momentos del juego, solamente habiendo talado unos cuantos árboles y picado unos cuantos bloques. Para que la granja funcione perfectamente y sin problemas, lo único que hay que tener en cuenta son dos detalles. El primero de ellos, la granja debe de estar al menos a 100 bloques de cualquier granja o lugar en el que ya haya aldeanos. En este caso, yo mi granja la voy a colocar a 100 bloques de la última casa de esta aldea. La distancia de 100 no es una distancia fija, no. La distancia de 100 es en función de vuestra distancia de simulación. Yo tengo una distancia de simulación de 6 chunks que equivalen a 16 bloques. Unos bloques de margen nos dan 100 bloques. El segundo detalle es que para que la granja de aldeanos genere los aldeanos sin parar, lo que necesitamos es que desde donde se generan los aldeanos, es decir, desde nuestra granja hasta la sala donde se van a almacenar, también debe haber nuestra distancia de simulación. De manera que cuando nosotros estemos en la granja, los aldeanos que se generen y caigan en el sistema de transporte, llegue un momento en el que estén tan alejados que no cuenten para nuestra distancia de simulación. Entonces los aldeanos seguirán generando aldeanos. Para la construcción de la granja necesitamos los siguientes materiales. Como he dicho, es una granja que podéis construir desde el principio. Entonces necesitamos 96 bloques sólidos. Evidentemente los más habituales cuando empezamos son los adoquines. 2 compostadores solo necesitan madera, así que nada de problemas. 10 losas de adoquín, el mismo bloque que estábamos picando. 19 trampillas solo requieren madera, con lo cual nada de complicación. Esto puede ser algo más complicado de conseguir. Entre 9 y 18 camas. Una valla. Igual requiere madera, no hay problema. 24 antorchas. Esto podría ser problema, depende un poco de la suerte en conseguir carbón. En caso de no conseguir carbón, simplemente fundís los troncos y obtenéis carbón vegetal del cual obtener las antorchas. 80 cultivos. Da igual el cultivo que sea de los que suelen plantar los aldeanos. Patatas, zanahorias, el trigo. No tenéis suficientes, que suele ser lo más habitual, pues plantáis y recolectáis hasta tener los 80. Si no tenéis los 80 y traéis a los aldeanos, lo que va a pasar es que los aldeanos cuando cultiven volverán a plantarlo. O sea, no hay ningún problema. 165 cristales para techar totalmente la granja, que no spawnee nada sobre ella y que vosotros tengáis una visión total de lo que ocurre dentro de vuestra granja. En caso de que no tengáis, porque es, digamos, lo más complicado que puede ser de obtener, simplemente lo sustituís por losas o por escotillas. Para el módulo en el cual vamos a almacenar a los aldeanos, vamos a necesitar 210 cristales. Estos sí que o son cristales o son bloques sólidos. Como mínimo necesitáis 5 bloques de cristal, un dispensador, un botón y, al igual que en el módulo de la granja, entre 9 y 18 camas. Por último, la parte que menos nos gusta, que es transportar a los aldeanos, ¿vale? Para ello yo voy a utilizar 128 raíles y 2 vagonetas. Hay que tener en cuenta que la aldea está a 100 bloques, entonces como mínimo 128. Podéis traerlo con barcos si así lo deseáis. Cogemos los materiales. Vamos a comenzar a construir. Aquí va el primer bloque. Vale, ahora 4 por acá. 1, 2, 3, 4. No. Y 5, perdón.
y 5. Y ahora 5 para acá. 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4. Aquí colocamos. O sea, no, 4 y 5. El compostador. Y aquí lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5 y el compostador. Y ahora 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. O sea, 4, 5. Seis, 7 y 8. Y 1, 9. La pared. Ahora. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Vale, colocamos la losa, el cubo de agua, esto y esto. Ahora haremos un área de 9 por 9 alrededor de la losa con agua. Para colocar las camas, yo voy a poner 18 camas, ¿vale? Vosotros podéis poner 9, yo voy a poner las 18. Para eso lo primero que tenéis que hacer es colocar un suelo provisional y colocáis las camas sobre ese suelo. Quitáis el suelo y ahora ya ponéis las camas. Ya tendríamos las 18 camas. Ahora, ya con las camas puestas, lo primero que hacemos es subir la pared. Con la pared subida colocamos un bloque para nosotros poder subir y para poder salir vamos a colocar un bloque aquí, vamos a quitar este y vamos a colocar una trampilla aquí. De esta manera nosotros podremos salir, pero el aldeano no. Algo muy importante antes de continuar para poder hacer el canal de transporte. Los dos bloques de agua, antes de gastarlos, obviamente lo suyo es colocar el agua aquí y tener nosotros agua infinita. Como he dicho, ya podemos entrar y volver a tapar. Vamos a plantar. Bien. En este hueco lo que hay que hacer es bajar 2 niveles. Yo lo he dejado estos para poder subir. En el último, nosotros pondríamos la corriente de agua en estos 2 bloques. En el último, bajamos otros 2 bloques más. Tendríamos que estar así. Repito, yo voy a dejar esto así para poder subir después. Ahora, desde este punto vamos a contar 7 y en el octavo bajamos 1 más. Aquí hay 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y lo que hacemos es colocar la antorcha. Desde este bajamos 1 más y contando ya este serían 7. 1, 2, 3, 4, 5,
6 y 7. Y pondríamos la antorcha. Y repetiríamos el mismo paso, bajaríamos uno. ¿Eso hasta dónde? Hasta 100 bloques más allá de este. Esto está en el 168, es decir, hasta el menos 68. ¿Vale? Bueno, nos vemos cuando esté hecho. Con esto ya comprobamos si funciona, si hemos hecho las corrientes bien, si no nos hemos equivocado en los bloques, pues con esto deberíamos de llegar a nuestro destino, que es donde va a empezar la sala de almacenamiento de los aldeanos. Perfecto. Llegamos a donde tenemos que llegar. Aquí vamos a construir la sala donde van a estar los aldeanos almacenados. Para ello, nosotros vamos a hacer una sala de 5×5, con paredes de cristal, con techo de cristal, con suelo de cristal y un perímetro de 2 bloques alrededor. Es decir, en total vamos a hacer un hueco de 11×11. Entonces, desde aquí serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Vamos a colocar aquí la antorcha. Desde aquí sí que serían 5 hacia cada lado. 1, 2, 3, 4 y 5 hacia cada lado. Y ahora hacia el otro lado lo mismo. 1, 2, 3, 4 y 5. Hacia el otro lado serían 11. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. En el otro lado lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Esto tiene que ir hacia allá, esto igual. Esto en la pared, ahora 2. 1 y 2. Y ahora para allá tendríamos que talar 3. Todo lo que hay entre medias es lo que tenemos que vaciar. Entonces, voy a vaciarlo y cuando tengamos hechos todo el hueco os lo enseño.
Este es el hueco donde vamos a construir la sala. Como el techo lo queremos de cristal, ¿vale? Vamos a quitar el techo, que luego lo sustituiremos por cristal. Solo el hueco de 5×5 que vamos a hacer el almacenamiento. Hemos quitado el techo, vamos a poner el cristal, ¿vale? Pero para eso lo que tenemos que hacer es todavía levantar el techo otros 2 bloques más para poder entrar por encima del cristal. Aquí iría que está 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Vale. ¿Para qué esto? Para poder ver qué es lo que hacen los aldeanos. Ahora mismo el aldeano llegaría aquí. Lo que tenemos que hacer es bajar todo esto al menos 3 bloques. Yo lo voy a bajar 3 niveles y cuando esté os aviso. Para que no llegue un momento en el que no podamos colocar los cristales, ¿vale? Pues lo que hacemos es colocarlos ya. Bajamos otro más. Aquí, que es donde cae, quitamos el bloque, ponemos una losa y ponemos un cubo con agua. Las camas lo que vamos a hacer es hacer lo mismo que hemos hecho en la granja. Vamos a colocar las camas para poder poner 2 camas en cada sitio. Los aldeanos, cuando salgan de la distancia de simulación, no van a contar para las camas que tenemos en la granja. Pero necesitamos que aquí haya granjas para que se vinculen a estas. Entonces no estén vinculadas a las otras, con lo cual dejan las otras libres. Vamos a comprobar que aquí no. Para que los aldeanos no tengan ningún problema en vincularse, una de las técnicas que se puede usar es que lo vean. Entonces, bueno, pues colocamos esto así
Aquí hay que colocar el dispensador, justo aquí, con su botón. ¿Esto para qué? Cuando queramos sacarlos, el aldeano que esté aquí, al darle el botón, esto tendrá una vagoneta y la empujará. Y entonces podremos sacar al aldeano hacia donde nosotros queramos. Aquí ya estaría todo correctamente. Colocamos las trampillas a ambos lados del hueco que hemos dejado para la caída de los aldeanos. Quitamos los bloques que dejamos para subir y colocamos un cubo de agua en cada uno de los bloques. Recordar abrir todas las trampillas para que los aldeanos no puedan llegar a las camas. No olvidéis colocar las losas aquí para evitar que los aldeanos adultos caigan en el hueco. No se pueden caer. Esto está listo. Vamos a tapar aquí, pues de momento. Vaya a ser que algún granuja se cuele. Vale, vamos a tapar. Tapamos toda la granja con cristal, con losas, con trampillas, con bloques también, pero no lo aconsejo porque permitirá el spawneo sobre los bloques sólidos. Yo prefiero cristal para poder ver qué es lo que ocurre dentro de la granja. Vale, ya lo he tapado todo. Vale, así. Quitamos esto. Llegó el momento de traer a los aldeanos. Yo los voy a traer con vías, pero vosotros los podéis traer con barcas si así lo deseáis. Vamos a poner aquí una vagoneta. Eso es lo que iba a hacer yo. Bueno, aquí yo veo uno. Vais a ver solamente los momentos en los que se han generado nuevos aldeanos y se han caído los aldeanos bebés por el hueco. Todo lo demás lo he saltado para que el vídeo no sea demasiado largo.
Vamos a ponernos en espectador. Y vamos a ver cuántos hay aquí. Vale, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Aquí hay 9. ¿10? 10. Vale, y ahora vamos a bajar. Y vamos a hacer la captura de pantalla. Captura de pantalla. Como podéis ver, aquí hay 29 aldeanos. Evidentemente, se generan por encima de lo que se tendrían que generar. Repito, la clave está en la separación. Al tenerlos suficientemente separados, dejan de contar para estas camas y cuentan para las de abajo. Y cuando se llenan las de abajo no pasa nada, porque lo importante es que no cuenten aquí. Muchas gracias por haber llegado hasta el final. Deja un comentario si te ha resultado útil o te ha parecido interesante. Y por supuesto, espero veros en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!